Hola a todos y a todas, este es el video correspondiente de la clase número 3, Construcción Conjunta del Texto, de la memoria descriptiva Casa Antonio Carlos Sisa. Este es el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad de Flores. Hoy lo que haremos será trabajar la memoria descriptiva Casa Antonio Carlos Sisa con el objetivo de que construyamos una memoria descriptiva a partir del análisis hecho en la lectura de la memoria durante la clase de construcción. Así que recomiendo que si no vieron aún la clase de construcción, la vean antes de comenzar esta clase. Hoy lo que vamos a hacer es ver lo más relevante en cuanto a la estructura y a los recursos del lenguaje para construir y diseñar un modelo de texto. Es decir, que vamos a diseñar un modelo que se adecue a lo esperable del género y que además cumpla con el propósito social que persiguen este tipo de memorias descriptivas. Como recordarán, en la clase anterior ya trabajamos con la estructura esquemática, con sus etapas y sus fases de manera ordenada y detallada. Hoy lo que vamos a hacer será abordar cada una de estas etapas, pero de manera más sintetizada. Es decir, que no la abordaremos a la memoria en su totalidad, sino que trabajaremos especialmente con la presentación general, la descripción espacial, que forma parte de la descripción, el refuerzo de tesis y la conclusión. Recordemos que se trata de un texto descriptivo, pero que a su vez funciona como una argumentación. Por lo tanto, el texto tendrá tesis y argumentos. Pero antes de la presentación de la tesis, tiene que haber una contextualización del proyecto. Entonces, ¿cómo comenzamos con la escritura del proyecto a partir de esta lectura de la memoria? Bueno, describiendo, como hicieron acá, con referencias el lugar en el que se instaló este proyecto. Lo interesante es que si seguimos las formas gramaticales del hablante, veremos que hay una tendencia a utilizar procesos o actividades que hablan desde la primera persona del plural, generando así una cercanía con el lector. Por ejemplo, las vimos en Visitamos la casa o Nos encontramos en Santo Tirso. Además, como vimos en la clase anterior, también vimos que se utilizaban adjetivaciones para describir de manera negativa el contexto con el fin de poder enaltecer las decisiones del arquitecto. Acá las vemos, por ejemplo, marcadas en amarillo: desordenado, hostil, desafortunados, violentos, ¿sí? Así describieron al contexto, de una manera negativa. Recuerden que este tipo de decisiones lingüísticas son intencionales y hay que tenerlas en cuenta. Además, es esperable que al hablar de una etapa en la que ubica al proyecto, veamos la aparición de circunstancias que detallen el lugar. Recuerden que estas circunstancias aparecen una detrás de otra, entre comas, y le otorgan referencia geográfica al proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero que el hablante puede manifestarse en primera persona del plural, pero esto depende de si se quiere generar cercanía con el lector o no. Así que puede manifestarse desde la primera persona del plural, pero no es de manera obligatoria. Solamente si se quiere cumplir con este objetivo. Además, también en esta etapa veremos una alta carga de adjetivaciones que describen el contexto de manera hostil, como algo hostil y oscuro, y también que el principal participante o entidad de esta etapa es la casa, y que en este caso funciona como un sinónimo del proyecto. Por último, que la mención de circunstancias permite contextualizar espacial y geográficamente al proyecto. Acá, por ejemplo, les muestro una redacción propia para poder mostrarles cómo aplicaría estos recursos en mi propia memoria. Mi contextualización dice lo siguiente: en una tarde fresca y especial le hicimos una visita detallada a casa Antonio Sisa.
La casa se encuentra en Santo Tirso, una localidad del área metropolitana de Oporto, Portugal, en un tejido urbano sin calidad, bueno, etcétera. El proyecto en cuestión se ubica en una calle secundaria, rodeada de viviendas unifamiliares, cerca de dos bloques desafortunados y violentos se interponen a la vista. El espacio que rodea el proyecto resulta poco satisfactorio, veredas partidas, calles angostas y pastizal muy pobre. Esta redacción funciona como modelos, está capaz muy lejos de ser lo que se hizo en la memoria como tal, porque yo no pude presenciar el proyecto en primera persona, simplemente les muestro cómo aplicaría estos recursos a la hora de escribir mi propia memoria. Pero como se darán cuenta, yo utilicé nuevos participantes, por ejemplo, Casa Antonio Sisa, para que vean que está bien tanto intercalar las entidades como repetir, pero mientras funcionen como sinónimos. Y además tienen que estar presentes a lo largo de todo el texto de manera casi redundante. Además también expresé con adjetivos que el contexto donde se situaba la casa no era favorable para poder añadirle complejidad al entorno y así enaltecer las decisiones que tomó el arquitecto. Por ejemplo, acá expliqué que las veredas se encontraban partidas, las calles angostas y el pastizal muy pobre. Ahora bien, en la misma presentación general tenemos que presentar una tesis, es decir, una opinión que tiene que ser fundamentada más adelante sobre alguna decisión arquitectónica que haya tomado Sisa al planificar y construir la casa para su hermano. En este caso, la hipótesis que se establece es positiva, pero también piensen que puede ser negativa. Toda esta parte engloba la presentación de la tesis, sin embargo, la hipótesis como tal se encuentra en el segundo párrafo. Sobre los recursos del lenguaje no quiero ser muy redundante, pero bueno, es importante resaltar que la entidad principal que atravesará todo el texto será el proyecto, pero veremos que aparecerá de formas diferentes, como acá esta obra o la arquitectura. Nombres que validen el trabajo de Sisa por ya tener una carga positiva de por sí. Además, a partir de acá vamos a ver actividades estáticas, las que están marcadas en negrita, que están manifestadas a través de verbos en presente. Y además vemos que se utiliza el uso impersonal del se. Y si bien el proyecto fue creado en un tiempo pasado, a la hora de escribirlo veremos que se hablará de él en presente, ¿sí? Y en tercera persona. Además, este uso del se permite distanciar al lector y añadirle cierto registro formal a la memoria. Bien, al momento de construir la presentación de tesis, no olvidé describir el contexto de manera desfavorable con el uso de adjetivaciones, pero también a partir de este momento destaqué mi posición respecto al proyecto de Sisa, tal como se hizo en la memoria descriptiva. No solamente se utilizaron adjetivaciones, sino también expresiones como gran creatividad o mucha lucidez, para hablar no del proyecto material en sí, sino de las acciones que llevó a cabo el artista. También, por ejemplo, hablé de artista nato, y esto me sirve para manifestar cierta postura sobre el proyecto sin hablar directamente de él. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente etapa, la descripción, especialmente la etapa de descripción espacial general. En esta etapa vamos a ver que la descripción espacial se subdivide a su vez en tres partes. La descripción de los programas, la descripción de los elementos y la descripción de los espacios, todos estos ordenados de una forma determinada. Lo importante y sustancioso en esta parte es que para describir estos espacios vamos a ver la mención de múltiples nombres que hacen referencia a los componentes del proyecto, acá marcados en celeste. Pero estos elementos no están desparramados en el texto de manera azarosa, sino que están descritos en un orden particular. Y es acá donde nuevamente aparecen las circunstancias del lugar
para poder conectar no solamente las partes de la casa, sino además las partes que construyen al texto. Por ejemplo, en el primer párrafo vemos que la organización espacial de la casa se subdivide en 3 partes y se explicita esto. Ya esto anticipa al espacio interior del que se va a hablar luego. Y en la descripción de los elementos vemos que hay un desplazamiento del exterior al interior. Este desplazamiento nos permite en el texto conectar 2 ideas: el mundo que se describe afuera con el mundo que se describe adentro. Y esta separación de ideas se tiene que explicitar, por ejemplo, con expresiones como desde el exterior o por dentro. Lo mismo sucede cuando se describen los espacios. Las orientaciones que siguen es de suroeste a noroeste. Y estas explicitaciones no solamente permiten proyectar visualmente, sino a la casa, sino también poder relacionar los componentes y los espacios a partir de un contraste. Diferenciarlos, es decir, relacionarlos de manera opuesta, es parte de una descripción. Recuerden que si bien se trata de un texto mayormente descriptivo, las posiciones del hablante se van a ver infiltradas durante todo el texto. Claro está en los comentarios subjetivos que están marcados en amarillo, como por ejemplo cuando habla que el exterior tiene un aspecto sencillo y modesto, así se valora de alguna forma la construcción externa de la casa, o también cuando se describe la cocina como algo oscura. Esta es una forma de plantear un problema, quizás arquitectónico, pero este problema arquitectónico luego se resuelve añadiendo que existe una ventana interior que los ilumina. Y esta contraposición al final favorece la decisión arquitectónica, ya que si bien se establece cierto defecto, a continuación se expresa la solución. En esta etapa también vemos que hay una preponderancia del uso del se impersonal y de actividades estáticas manifestadas en presente, dado que el hablante va a describir los elementos y los componentes y se va a alejar del relato íntimo y personal que quizás puede aparecer en otros momentos de la memoria. Entonces, ¿a qué hay que prestar atención en esta etapa? Bueno, a la descripción de nuevas entidades, como los espacios, los componentes. Esta descripción siempre se utiliza a través de procesos o actividades estáticas en presente y además al uso impersonal del se. Siempre tienen que estar conectados estos espacios y estas partes del texto con circunstancias del lugar, y esto permite generar cierto contraste. Además, vamos a ver la aparición de la valoración, sobre todo positiva, para poder defender estas decisiones que tomó Sisa sobre el proyecto. Bueno, y a continuación les voy a mostrar un contraejemplo de cómo quedaría una descripción si no aplicáramos los recursos del lenguaje trabajados e hiciéramos lo contrario. En primer lugar, vemos que al texto le falta conexión, y esta falta de conexión se debe a que no hay prácticamente circunstancias del lugar. Se habla del exterior, pero no se habla del interior. ¿Y qué orientaciones también se encuentran en los espacios si no se mencionan? ¿Cómo se describen a los elementos, a las entidades, si no hay valoración? ¿Se describen finalmente? Bueno, pareciera que hay una enumeración de las entidades, pero tenerlas así sin valoración no contribuye al propósito que queremos cumplir, el querer poder fundamentar que las decisiones que tomó Sisa fueron las acertadas. Además, vieron que marqué procesos en pasado y esto, a la hora de leerlos, pareciera que hablan de un relato o una anécdota, algo que ya no existe. Y la descripción, en realidad, lo que quiere de alguna forma es no contar un relato, sino fijar, en un sentido semántico, fijar la creación de un proyecto. Pasamos al refuerzo de tesis y como vimos en la clase de la deconstrucción,
En esta parte se desarrolla una descripción como forma de los argumentos, para poder así fundamentar las decisiones tomadas por el arquitecto. En esta parte se refuerza, en primer lugar, que los elementos constructivos se reducen a lo esencial. Esta hipótesis va a ser fundamentada en 3 argumentos mediante la descomposición de los elementos de manera general. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte para poder sintetizar un poco y, al igual que en las demás etapas, en el refuerzo de tesis, las actividades que acá marqué describen a estos elementos que constituyen a la casa y se manifiestan en presente, a excepción de una que es era, ya que conecta esta forma verbal un pequeño relato de aquellos años. Y si bien estamos hablando de una descripción, momento en el que se espera objetividad, al tratarse de un argumento, veremos que es común que se utilicen expresiones positivas sobre las decisiones proyectuales de manera superlativa. Ya a este punto, el hablante puede explicitar que los detalles constructivos, como por ejemplo la carpintería o los umbrales, fueron la mejor solución si hablamos del aspecto económico. Por eso es que puede decir que dentro de todas las soluciones constructivas, este aspecto era la más esta solución era la más económica, algo que era extremadamente esencial. Bien, acá les muestro un ejemplo en el que, bueno, nuevamente la tesis que se presentó anteriormente puede funcionar como anticipación del contenido al que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, si bien dice que los elementos constructivos se reducen a lo esencial, es una nueva forma para poder decir que esta obra ha sido realizada con gran economía y pocos recursos. Así que, bueno, para poder, esto lo pongo acá para poder mostrarles de que la hipótesis puede ser o la misma o también puede estar redactada de forma diferente mientras signifiquen lo mismo. Luego, me pareció importante destacar que acá también se habla de solución constructiva, y acá podemos ver también que hay una valoración, porque al hablar de solución, se construye satisfactoriamente, satisfactoriamente. Llamar una decisión como solución o como respuesta nos promueve a pensar que el arquitecto también es un ingeniero que acciona frente a problemas o dificultades que se presentan. Así que la palabra solución ya de por sí carga muchas cosas y por eso considero que construye valoración. Finalizando con la memoria, al llegar a la etapa de la conclusión, recordemos que en esta memoria particularmente se planteó una última hipótesis en esta parte a partir del relato del artista en cuanto a su relación que tuvo con el proyecto los últimos años y con esto poder cerrar con la memoria. Acá las actividades involucradas son dinámicas, como por ejemplo vendió o recibieron, y se manifiestan en pretérito, ¿sí? Porque estamos hablando acá sí de un relato. Lo curioso de esta última parte para mí es que el hablante decide finalizar la memoria con una valoración más personal y que implica un acuerdo con el lector. A partir de, esto lo podemos ver a partir del uso de es necesario preservar. Acá se ve una modalidad que invita a realizar la acción de preservar tanto esta obra como otras para que sean, ya que son patrimonio de todos. Así que en esta parte considero que es primordial a la hora de escribir que el relato o la experiencia que se cuente sirva para fundamentar todo lo que se dijo en la memoria. Por último, considero que agregarle una valoración personal que involucre al lector puede funcionar como modo de cierre. Yo, por ejemplo, utilicé la expresión de es necesario y urgente para añadirle una fortaleza a esta expresión modal.
Ahora sí, finalizada la clase, a partir de todo lo que analizamos, podemos utilizar este diseño del texto como modelo para la escritura de una memoria. Las memorias pueden variar, complejizarse o ser más extensas, menos extensas, pero entre ellas comparten aspectos genéricos que las hacen lo que son, y esta estructura esquemática nos puede servir a la hora de redactar una memoria. Bien, muchas gracias por ver. Luego de hacer el trabajo, nos veremos en la siguiente clase, que es edición conjunta.